Y en medio de la incertidumbre sobre hacia dónde va Afganistán en materia de derechos humanos, luego de que el Talibán se hiciera del control de ese país, pues este día la unidad de Elite Badri del grupo extremista realizó un recorrido triunfal por el aeropuerto internacional de Kabul, horas después de la retirada total de tropas estadounidenses y aliadas de la OTAN, que puso pues fin a la guerra más larga de Estados Unidos y que representó un alto costo para Washington. La operación comenzó poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Durante los 20 años transcurridos, Estados Unidos ha gastado más de 2 billones de dólares. Para hablar acerca del tema, le agradezco. Se encuentra vía Zoom y vía telefónica el doctor Moisés Garduño García, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en estudios árabes e islámicos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Wendy. Muy contento de estar aquí con usted y su audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues, ¿cómo podemos mirar desde otras fronteras lo que sucedió en Afganistán y que, por supuesto, tiene relación directa con Estados Unidos? Esta retirada después de 20 años de presencia militar en la zona. Bueno, en primer lugar es políticamente, lo habíamos dicho antes en otros espacios, es un fracaso de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos en la zona. El gobierno que ellos tutelaban, el gobierno nacional afgano, nunca arrancó. En realidad hubo mucha corrupción al interior del gobierno nacional afgano liderado por Ashraf Ghani, ahora que está en Dubái. El ejército perdió moral, nunca tuvo éxitos importantes. Estados Unidos, más allá del asesinato de Osama Bin Laden que se dio en mayo del 2011, no tuvo otro éxito militar importante. Hubo fracasos en Tora Bora. Si bien se diezmó la capacidad operativa de Al Qaeda con esta casa de Osama Bin Laden, en realidad el Talibán siguió operando de una manera muy amplia en la zona con Pakistán, la frontera con Pakistán, y sobre todo, y lo más importante, es que la población afgana pues nunca pudo producir un sentimiento a favor de la ocupación y de Estados Unidos, más bien al contrario, ¿no? Generó un sentimiento antiestadounidense que al final terminó, incluso el día de ayer con la salida del último soldado estadounidense, con una serie de festejos y de llamamientos a la independencia, ¿no? Hay que decir que si bien hay mucha preocupación por parte de gente que trabajó con Estados Unidos estos 20 años en la ocupación y que quiere salir de Afganistán, como lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, también hay un importante sector que apoya al Talibán, incluso en el sector rural, y que de acuerdo con algunos datos de Casa, por ejemplo, Asia Foundation, nos dicen que este porcentaje de la población puede llegar hasta un 25%, sobre todo en el sector rural. Entonces, Afganistán es una sociedad dividida, heterogénea, con muchos crisoles, con muchos ángulos que analizar, pero sin algo coinciden es en este sentimiento antiestadounidense que la ocupación generó en estos últimos 20 años. Y precisamente fueron 20 años de lucha, 20 años desafortunadamente de muchas pérdidas humanas. Sin embargo, con esta salida de territorio afgano por parte de los estadounidenses, hay quienes dicen que podría ser un momento clave precisamente para recuperar quizá lo que en estos 20 años usted mencionaba, doctor, pues no se pudo avanzar precisamente por pues circunstancias adversas quizá a lo que se tenía planeado por parte del gobierno estadounidense. Será difícil recuperar algunas cosas Ujú. relacionadas, por ejemplo, como el derecho de minorías o de mujeres a estudiar, a participar políticamente en el espacio público, en la estructura del Estado. Sobre todo no porque los Estados Unidos hayan salido y esto implique automáticamente un retroceso, no. De hecho, Estados Unidos y la ocupación es parte del atraso en el que se encuentra Afganistán. Es el Talibán y sus prácticas totalmente retrógradas que se implementaron en el 96, es la corrupción del gobierno nacional afgano y también la ocupación militar estadounidense. Son tres capas de, digamos, de peso en contra de la población que tienen, por ejemplo, un índice de corrupción del 97%, tasas de pobreza del 60%, desempleo en las mujeres con tasas de hasta 60%, y ni hablar, por ejemplo, del desempleo en las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, por ejemplo, ¿no? Son tasas de hasta el 80% en algunas partes del país, ¿no? Más bien ahora la preocupación es el reto al interior de Afganistán. El régimen talibán con la salida de Estados Unidos ahora presenta múltiples retos en términos militares y de seguridad
no solo porque tendrá que luchar con este famoso Estado Islámico del Jorastán, que es la filial del Estado Islámico que vimos en algún momento en Irak y Siria, pero en esta parte de Asia Central, sino también por la apertura de otros frentes como la resistencia que se está haciendo en la zona del Panjshir con Ahmad Massoud al frente, que históricamente ha sido un movimiento antitalibán, o por ejemplo las zonas baluchis, que también han querido una especie de independencia de Afganistán y que luchan por conservar pues algún tipo de autonomía o independencia en el mejor de los casos, tanto de Irán como de Afganistán, que son los países con los que hacen frontera. Por ejemplo, un reto más es qué va a hacer el talibán con el talibán pakistaní, que ha sido últimamente uno de sus grandes aliados con los cuales luchó la ocupación militar estadounidense. Ahora, si el régimen talibán obtiene reconocimiento internacional, va a tener que cortar con este régimen o este movimiento talibán pakistaní que históricamente fue su aliado. Entonces, todo esto son muchos retos que tiene a nivel interior y esto, por supuesto, preocupa a la gente. Claro. Es un fracaso, doctor, lo podemos ver así, o dígamelo usted, es un fracaso del gobierno encabezado por Joe Biden, esta retirada militar, o es un acierto que debió haberse hecho desde hace muchos años. Eh, Hay opiniones encontradas. Yo considero que es un fracaso porque el poderío de Estados Unidos a nivel internacional ya no es el mismo que teníamos hace 25 años, ¿no? Es Estados Unidos que se saltaba el Consejo de Seguridad y que invadía Irak y que imponía su hegemonía en cualquier parte donde se paraba, ¿no? Ahora Estados Unidos ya no puede hacer grandes influencias, por ejemplo, en Venezuela, hubo un fracaso con Juan Guaidó, no puede traer a su zona de influencia a Cuba, a pesar de que se encuentra en una situación económica grave, la isla. Fracasó en sus negociaciones con Corea del Norte, incluso cuando estaba Trump, y ahora con Biden se quiere retirar de Afganistán y lo está haciendo de una manera muy penosa, con muchos problemas logísticos y con grandes críticas a nivel internacional e incluso críticas dentro de la sociedad estadounidense por parte de los republicanos. Ahora, por otro lado, también hay gente que piensa que esto no es más que un episodio en donde tuvimos 20 años de personas que se hicieron millonarias con la ocupación militar estadounidense y hablamos de las compañías de armamento de Estados Unidos que le vendieron ese armamento al gobierno de Estados Unidos y que durante 20 años pues hicieron mucho dinero, ¿no? Y basta ver cuál es el top de las empresas armamentistas que hicieron grandes cantidades de dinero y que todavía congresistas que están cerca de esas empresas llaman en el Congreso a seguir ocupando Afganistán e incluso abrir otras bases militares, ¿no? Como la de Bagram, que está al norte de Kabul. Entonces, son opiniones encontradas. Yo diría que la audiencia saque sus mejores conclusiones. Fracaso para quién y éxito para quién en estos últimos 20 años considerando esta información, ¿no? Finalmente, me quedan 2 minutitos, doctor. Le preguntaría, ¿qué les queda a los afganos? ¿Qué les espera a los afganos que están dentro del territorio de Afganistán y de todos aquellos que lograron salir y que hoy se encuentran pues dispersados en el mundo? Bueno, los que lograron salir, me queda claro que tendrán un papel de activismo muy grande, muy importante, muy visible, y que estarán criticando cada paso que hagan los talibanes dentro de Afganistán, ¿no? Me queda claro que la diáspora históricamente ha sido un actor político importantísimo para ver la política de un país desde afuera y con ayuda de medios de comunicación que le dan mucha mayor, digamos, difusión a sus opiniones, ¿no? Y seguramente serán opiniones críticas, pero la gente que se queda, por ejemplo, es muy diversa. Hay gente que está apoyando a los talibanes y que seguramente intentará tener un lugar en el nuevo gobierno. Hay gente que duda y que probablemente pues tenga que experimentar este retroceso del que hablamos con respecto a las grandes ciudades como Kabul o Mazar-e-Sharif. Se espera, por ejemplo, la reformulación de los planes de estudio, en donde se venga una nueva reconversión de lo que se tiene que estudiar en Afganistán, particularmente relacionado con la interpretación talibana de la Sharia, y una serie de influencias regionales por parte de países como Irán, Pakistán o China, que pues hay que decirlo, también no tienen una muy buena reputación con respecto a estudios de género y cuestiones relacionadas con los derechos de la mujer, ¿no? El vecindario es muy autócrata en ese sentido. Por lo tanto, tendremos todavía unos meses como curva de aprendizaje para ver cómo hay reacciones con respecto a esta población, pero lo que sí es necesario decir es que los talibanes van a ir por el reconocimiento internacional
con el afán de ir por recursos económicos con los cuales puedan, pues básicamente entablar un régimen más o menos estable para dar de comer, para empezar a generar algún tipo de empleo para esta población, porque si no hay reconocimiento y no hay recursos, entonces lo que Claro. tenemos en Afganistán es un escenario sumamente complejo e incluso violento, considerando los retos que tiene el Talibán con los grupos que mencioné anteriormente, ¿no? Perfecto. Pues doctor, le agradezco mucho esta conversación. Vaya, veremos qué es lo que viene a partir de este momento. Desde la retirada, lo anunciábamos ya el día de ayer, de Estados Unidos de Afganistán. ¿Qué viene en los próximos días, en las próximas horas? Quizá. Muchas gracias, doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos.